es la vil chismosa. Ay, güey. ¿Y qué pedo? O sea, A ver, va a ser candidata. ve nada más la manera tan descarada de imponerla como candidata a la alcaldía de Puebla. Pues sí, claro, es tu paisana. A ver, ¿ustedes qué dicen? No, ella lo va a decidir libremente. Libremente ella va a decidir. Y ya el otro miércoles ya te toca decir, ¿me quedo o me voy? A ver, no sabe ni leer, cabrón. ¿Cómo puede ser candidata a presidencia municipal alguien que no sabe leer? No, y de la capital de Puebla. Por eso. Se le están poniendo fácil a Mario Riestra. A Mario Riestra. Yo le digo muchas, pero por favor, Vilchis, de mis amores, ven a Puebla. Te esperamos con los brazos abiertos. Por favor, ven para que te enfrentes a Mario Riestra. Que te vas a llevar. Y además, me estaré encantado de ayudarle a Mario Riestra. Y ahí sí poderle contestar de tú a tú todas las que... ¿Verdad? Esa estaría sabrosa, ¿no? Sí. Pero fíjate qué descaro, cómo desde Palacio Nacional es el que él pone... Es el antiguo PRI. Yo la quisiera ver a ella en lo que comentábamos hace un momento con Carlos, en un debate. ¿En un debate? Yo quisiera ver a Vilchis en un debate. Lo máximo. ¿No? Oye, pero ¿qué tal ahora se indigna de que... No, con groserías no. No, eso era antes. Mira, yo prefiero un grosero como tú o como yo. Sí. ¿Sí? Que un pendejo como él. Sí. Es más, hay que hacer una encuesta. ¿Qué prefiere usted? ¿Un grosero como Carlos y Javier o un pendejo como López Obrador? La próxima semana traigo la encuesta. A ver, haz una turma sin cólera. Solo por diversión. Vamos a Él va a tener los resultados. Bueno, Verónica, ya no tenemos que ir porque Oscar nos está mentando la madre. A ver. Tenemos en este momento más de 15,000 personas conectadas. Ya estamos en prácticamente 10,000 likes. Ayúdenos, por favor, a llegar a los 10,000 likes. Está muy sencillo. Solamente los 400 que faltan, den su like, por favor. Tenemos bastantes mensajes. Vamos a empezar. Juani Martínez, esa señora Piedra hace honor a su nombre. Alejandra Santiago, la Piedra llegó a la CNDH con la ayuda de las trampas de Monreal en el Senado. Lo que leyó Piedra salió del puño y letra del peje. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No. Víctor Manuel, perdón. Perdón, es que sí, perdón. Además de que hubo votos de oposición, le inflaron unos votos de más para que alcanzara los terceros partes. Eso fue. Sí. El 60% de la comunicación humana es no verbal, lenguaje corporal. El 30% es el tono de voz. Eso significa que el 90% de lo que estás diciendo no está viniendo de tu boca. Hitch. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce, quédate conmigo porque hoy analizaremos lo que muestra el tono de la voz humana. Cuando nace un bebé, estamos esperando ansiosamente escuchar su primer grito, su primer llanto. Aclaro que el que no lloren no significa que algo ande mal. Sin embargo, los pediatras afirman que con esto se comprueba que el recién nacido fue capaz de eliminar el líquido amniótico existente dentro de los pulmones y que a su vez esto estimula la respiración. Además de eso, en la madre conlleva efectos psicológicos y emocionales. Intuye que su hijo está bien, pero aún más impactante es saber que también tiene efectos hormonales por la alegría que provoca en la madre, y esto hace que comience a segregar hormonas que estimulan la producción de la leche materna y que suba la leche, como se dice coloquialmente. Días y meses después, el tipo de llanto y grito que emite el bebé nos manda claves de si tiene hambre, frío, sueño, etc. Entonces, las emisiones vocales traducidas a llantos, gritos y balbuceos se convierten en su primera manera de comunicarse. Esto es un claro ejemplo de cómo la actividad psicológica, las necesidades, emociones, sentimientos están intrínsecamente ligadas a quien emite un sonido, como también la de quien escucha. El bebé grita de X manera, mamá sabe qué hacer. Así,
La tristeza, la alegría, el miedo, el enojo, por mencionar algunos estados emocionales, van a determinar la manera en cómo nuestra voz es expresada y, evidente y consecuentemente, también tiene efectos en el oyente. Retomando el ejemplo del bebé, podemos afirmar que las emociones y sentimientos de la voz se captan con mucha mayor intensidad por el tono, velocidad, volumen, acento o entonación que por el contenido de las palabras. Para la subsistencia, la gran mayoría de los seres humanos desarrollamos una gran capacidad para captar el significado y la intención emocional del habla. Pasados los años, el sonido de la voz es un factor decisivo para evaluar adecuadamente las características de la personalidad de alguien, ya que es uno de los instrumentos de comunicación por excelencia y que aporta al lenguaje aspectos que van más allá de la comunicación cognitiva. En esta ocasión me centraré en uno de los componentes de la voz, determinante para la manera en que somos percibidos por los demás, y me refiero al tono o timbre de voz. El tono de la voz es la altura o elevación de la voz y está condicionada por la vibración de las cuerdas vocales y por las resonancias del tracto vocal. Si las cuerdas vocales vibran un número elevado de veces por segundo, aumenta su tensión, la altura es mayor y la voz se escucha aguda. Entonces, en los tonos agudos, las cuerdas vocales se acortan y se tensan. Por su parte, en voces graves, las cuerdas vocales están más elongadas y relajadas. Para fines profesionales y musicales, concertistas, cantantes, etc., se deben considerar variables como el rango, tesitura, peso, timbre, registro vocal, puntos de transición, nivel del habla, y se clasifican en las voces masculinas, que son más graves, en bajo, barítono, tenor y contratenor. En mujeres, contraalto, mezzosoprano y soprano, siendo esta última la más aguda. Pero para fines prácticos las dividiremos en aguda, media y grave. De acuerdo a la doctora Lillian Glass, especialista en voz, psicológicamente lo que transmite y se capta en aquellas personas que tienen un tono de voz muy grave es que pueden resultar artificiales, falsas y pretenciosas. Hombres que se sienten inseguros con ellos mismos hablan en un tono de voz demasiado grave y en un volumen más elevado, sintiendo que así se les tomará en serio y se les verá más poderosos. Pensemos en aquel adolescente que finge la voz para dar una impresión de mayor madurez. Por otro lado, las personas con tono de voz demasiado agudo se les asocia con inmadurez, ajenas a la sexualidad y se les considera inseguras, débiles y con tendencias a enojarse. Circularon en redes diversos medios para generar conversación negativa contra el titular del jefe del Ejecutivo. Primero difundieron una fotografía en la que se podía ver al presidente en un vuelo de regreso a la Ciudad de México, conversando con una persona que portaba una chamarra Gucci, valuada en más de 100,000 pesos. No pasó mucho tiempo para que se publicara esa imagen señalando falsamente que se trataba del hijo del presidente, quien portaba la famosa chamarra Gucci. De inmediato se desató una campaña de desinformación. Estos días se sumaron nuevas noticias falsas sobre la reforma eléctrica. Aquí algunos ejemplos. El diario Excelsior publicó una columna de la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar. ¿María Amparo? Pero, ¿por qué son vistas como débiles, poco competentes, infantiles y con tendencia a enfadarse? Cuando una persona está nerviosa e insegura, tensa los músculos vocales, provocando un tono agudo. Incluso al enojarnos, nuestra voz se agudiza. Pensemos en la mamá que se enoja con el hijo y le dice: "Te dije que recogieras tu ropa y tus juguetes". ¡Zas! Emerge la voz aguda. Es por esto que se ha visto que las personas que hablan, ojo, no que canten, sistemáticamente en un tono agudo, suelen estar en un estado continuo de enfado interno, enojo residual o incluso de temor. Cuando la oposición carece de argumentos, hasta es capaz de decir que el gobierno cambiará el color del mar. Se han difundido tantas mentiras sobre las obras del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta los senadores de la oposición se las creen. Aquí vemos a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán,
quien asegura que con la construcción del Tren Maya, el gobierno hasta cambiará el color del mar. No es broma, vamos a verlo. Les aporto un dato muy interesante. Cuando nosotros nos excitamos sexualmente, las cuerdas vocales se relajan y la voz se vuelve más grave. Por eso, las voces graves son sexys y llamativas, y es por esto que la voz aguda es percibida como personas que no están en contacto con su sexualidad y el infantilismo se asocia. Igualmente, el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación sobre Locución e Imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona realizó un estudio sobre la voz y la percepción de los oyentes. Sus conclusiones: un tono de voz grave nos habla de madurez y genera confianza. Es el más utilizado en anuncios publicitarios, tiene más impacto e influye en los demás. Un tono de voz extremadamente grave manda mensajes de superficialidad. Un tono de voz agudo transmite muy poca credibilidad y cansa. Pero lo peor, si a una voz aguda le sumamos inseguridad, poca fluidez, un estilo de voz temeroso, angustiado y exagerado, y aparte un contenido burdo y absurdo, se vuelve imposible para el oyente continuar escuchándolo. Bueno, ver para creer. Lo que dijo es verdad, aunque sea falso. Vemos, por favor. Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera. El colmo de las fake news. No es falso, pero no es verdadero. De cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. No olvides suscribirte, toca la campana y recuerda, siempre la información sobre el comportamiento humano es valiosísima, pero aparte, no olvidemos que este nos exhibe para bien o para mal.